Buenos días, buenas tardes y buenas noches y bienvenidos nuevamente al Top 5 de narradores del misterio. Y en el día de hoy tendremos un Top 5 repleto de terror, porque contaremos con un Top 5 en el que podremos conocer a los muñecos más diabólicos y malignos de la historia. Número 5. Tiene más de 90 años de antigüedad. Su nombre es Mandy y cuando fue donada llegó en un estado lamentable. Le faltaban partes de su cuerpo, rayadas en la cara y cortes. Los trabajadores del museo donde fue donada aseguran que es en apariencia una muñeca común y corriente, pero nada más alejado de la realidad. Miranda, la persona que donó al museo dicha muñeca, aseguró que todos los acontecimientos que la envolvían eran tenebrosos, ya que repentinamente la muñeca empezó a realizar unos sonidos extraños cuando ella se encontraba en cualquier otra estancia de su casa. Lo sorprendente de todo esto fue que ella, por miedo, dejó a la muñeca en el sótano y desde ahí los acontecimientos fueron creciendo. Golpes, llantos, voces, entre otras cosas, eran las que escuchaba Miranda en su casa después de bajar a la muñeca al sótano. Cuando Miranda conseguía el valor suficiente, bajaba al sótano y encontraba a la muñeca en una posición distinta a la que ella la había dejado, y lo más peculiar, ventanas o puertas en ese sótano aparecían abiertas cuando ella era muy cuidadosa a la hora de cerrarlas y de que nadie pudiera entrar en ese lugar. Miranda, la dueña de la reliquia, preguntó en el museo si se habían acontecido fenómenos extraños, ya que desde que había donado dicha muñeca, en su casa todo había finalizado. Número 4. Se desconoce totalmente el año de su creación. Muñeca de origen italiano y de nombre Upa, está creada a imagen y semejanza de su dueña. En la actualidad se encuentra encerrada en una vitrina y a su alrededor todo tipo de sucesos paranormales se acontecen. Sería en el año 2005 cuando falleció su dueña, cuando los acontecimientos y fenómenos paranormales empezaron a acrecentarse repentinamente. Se comenta que es el deseo del espíritu que se alberga en la muñeca el que desea salir de su prisión y por ese motivo expresa a través de dichos fenómenos su deseo de liberación. La muñeca, que tiene características fuera de lo usual, como ejemplo su cabello, que es totalmente humano, puede haber, sin saber cómo, generado un lazo entre la dueña de ese cabello y el muñeco en cuestión. Número 3. Harold es un muñeco de aspecto totalmente tenebroso y pasa a formar parte de la historia del misterio cuando algunos relatos comentan que desde su interior se escuchan voces, además de en algunas ocasiones algunas personas haber explicado que el muñeco se movía totalmente solo. La leyenda fue acrecentando hasta tal punto que algunos aseguran que había un vídeo en el que el muñeco se movía a voluntad propia. Nunca se encontró dicho vídeo. Harold es uno de los muñecos más reconocidos de la historia del fenómeno sobrenatural. Los rumores aseguran que su dueño actual lo compró y lo restauró totalmente. Desde ese momento,
los acontecimientos cesaron y todo volvió a la normalidad. Número 2. Esta muñeca fue creada en 1915 y fue reconocida tras una saga cinematográfica. Sería en 1970 cuando una madre adquirió como coleccionista dicha muñeca y se la regalaría a su hija. Desde ese momento comenzaron los fenómenos extraños. El nombre de dicha muñeca es Annabelle. La hija, muy agradecida, colocó la muñeca como adorno en su cama. A partir de ese momento, todo empezó a sucederse. Mensajes extraños. La muñeca cambiaba de lugar. Los acontecimientos siguieron adelante y debido a ello tuvieron que contratar a investigadores para saber qué era lo que estaba pasando en el lugar. Y lo más sorprendente fue cuando mediums que hasta allí se desplazaron afirmaban que en la muñeca se albergaba el espíritu de una niña de nombre Annabelle y que dicho espíritu quería quedarse en la muñeca como un humano más en esa casa. El novio de la joven, que pasaba momentos en el lugar, empezó a contemplar cómo la familia tenía comportamientos extraños y trataban al muñeco como si de un humano más se tratara. Algo que el propio joven cualificaba de surrealista y fuera de lo normal. Pero lo más impactante era cuando el joven se quedaba a dormir en la casa. Sentía y tenía pesadillas en las que lo estrangulaban. Y siempre al despertar de esas pesadillas tan tenebrosas, encontraba a la muñeca Annabelle a los pies de su cama. Sin embargo, los acontecimientos solo habían comenzado. Ahora vendría lo peor. Cuando la muñeca se encontraba sola, los que allí estaban escuchaban ruidos extraños. A partir de ese momento, se pusieron en contacto con un padre, el cual, sin saber cómo poder solucionar el problema, les facilitó el contacto de dos grandes investigadores de los fenómenos extraños, los Warren. Estos explicarían a la dueña de la casa que al haber permitido la entrada de la muñeca en la misma, habían permitido el acceso no a una niña o el espíritu de una niña, sino al espíritu de un demonio que quería poseer a la dueña de la casa. Finalmente los Warren deciden quedarse con la muñeca y llevársela a su museo personal, en el cual la tienen en una vitrina sellada y piden que jamás dicha vitrina sea abierta. Número 1. Año 1896. En el seno de una familia, la polémica estaba servida, ya que se conocía el maltrato de los dueños de la misma a sus empleados y criados. Estamos hablando de la familia Otto. Todo comienza cuando repentinamente la dueña de la casa contempla a sus empleados en el jardín realizando un ritual extraño, brujería. Uno de los criados que se encontraba en dicho ritual era el cuidador del niño de la casa, Robert. El niño recibió un regalo por parte del mismo, el cual consistía en un muñeco de 3 pies de altura y relleno de paja.
La sirvienta en cuestión que había entregado dicho muñeco le había dado unos rasgos muy parecidos a los del mismo joven al que se la entregaba. El niño felizmente recogió el muñeco y decidió darle su propio nombre, Robert. A partir de ahí se convertiría en el mejor amigo del niño. Y lo escalofriante estaba por suceder cuando la madre empezó a contemplar cómo su hijo constantemente mantenía conversaciones con el muñeco. Y de ahí lo escalofriante, ya que escuchaban cómo el niño respondía a sus propias preguntas, pero con una voz distinta. A partir de ese momento, los sucesos y fenómenos paranormales se iniciaron en el domicilio de los Soto. Los vecinos hablaban de un niño que se movía frente a las ventanas cuando nadie había en el lugar. Y entonces ese que era su amigo pasó a ser su enemigo. Y el niño empezó a culparle de los acontecimientos que él no había hecho por los regaños que recibía constantemente. Y lo más escalofriante fue cuando los padres encontraron al muñeco en diferentes lugares de la casa, cuando el niño no se encontraba allí. Además de sonrisas escalofriantes, cuando el niño tampoco estaba. El niño, al que todos llamaban Tim, pero que en realidad se llamaba Robert, comenzó a tener pesadillas en la noche, a sentirse mal constantemente. Y cuando escuchaban gritar a su hijo y los padres iban hasta el lugar, encontraban los objetos por el suelo, muebles movidos del lugar, impactantes imágenes las que presenciaban sus propios padres cuando su propio hijo no tenía fuerzas como para desplazar dichos objetos. Cómo no, contemplando al propio Tim muerto de miedo bajo la cama. Y como norma general, cuando esto sucedía, encontraban al niño llorando bajo la cama y el muñeco mirando fijamente hacia la puerta con una mirada extraña y malévola. Los padres de Tim, hartos de los fenómenos, hartos de los sucesos, decidieron quitarle el muñeco al niño y dejarlo en el ático de la vivienda. Todo quedó en calma. Todo se tranquilizó cuando el muñeco estaba en el ático. Sería años después, cuando murió el padre de familia, que Tim heredó la casa donde había residido de pequeño y decidió mudarse nuevamente a aquel lugar en compañía de su esposa. No pasaría mucho tiempo cuando Tim volvió a subir al ático y encontró de nuevo a su compañero de juegos, sacándolo del lugar y colocándolo en el mirador que había en la casa. A partir de ese momento volvieron los acontecimientos y el dueño de la casa volvió a tener un comportamiento extraño y fuera de lugar, afirmando que Robert necesitaba tener su propia habitación. Y volvió a suceder lo que ya sucediera en el pasado, cuando nadie había en la casa. En el mirador, los vecinos aseguraban ver a un niño haciendo actividades normales en dicho lugar. Y lo más escalofriante era que algunos vecinos aseguraban que un niño desde el mirador les hacía muecas y se burlaba de ellos desde aquel lugar. Y el miedo llegó a tal punto que los propios niños se negaban a pasar al ir a la escuela por delante de la casa, ya que tenían miedo de que el muñeco Robert les estuviera vigilando y pudiera aparecer en sus pesadillas. Añadiendo que desde entonces
esos comportamientos extraños y además de ese muñeco en el mirador hicieron que nadie quisiera volver a visitar dicha casa. El dueño de la casa aseguró haber subido al mirador y encontrar al muñeco meciéndose levemente en la ventana y quejándose, diciendo que él no quería seguir encerrado allí. Fue en ese momento cuando el propietario de la casa, aquel que fuera un niño y que tenía como su mejor amigo a Robert, volvió a colocarlo en el ático, en un encierro eterno. No olvides, si te gustó este vídeo, darle al like y suscribirte al canal para continuar a nuestro lado, pasando mucho miedo.